buenas tardes. Está rica la lluvia, ¿verdad? Se refresca un poquito. Bien, vamos a tener una palabra hoy en esta tarde. De pronto es impresionante ver cómo la palabra de Dios tiene tantas cosas que decirnos y de pronto podemos encontrar auxilio, podemos encontrar refugio, podemos encontrar siempre consuelo, paz y victoria sobre todas las circunstancias de la vida. Y hoy vamos a tener una palabra para solamente terminar con una pequeña frase. Y quisiera que abrieran sus Biblias en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo número 1, versículo número 9. Dice la palabra del Señor así. 1 Corintios 1:9. Dice la Biblia lo siguiente: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. ¿Qué sería, Señor, sin tu fidelidad? Padre, gracias, Señor, porque durante el transcurso de nuestros días nosotros podemos saber que contamos en cada momento contigo y que, Señor, de noche a noche, de día a día, de minuto a minuto, Señor, eres fiel. Gracias, Señor, porque pusiste, Padre eterno, a tu Hijo amado Cristo Jesús para hacer las reconciliaciones de tú y nosotros. Porque además de eso, Señor, nosotros sabemos que tenemos la oportunidad de poder escuchar tu dulce voz en los momentos más ansiados de nuestras vidas. Padre eterno, Señor, te pedimos que este mensaje sea de bendición, preparado, Señor, para cada uno de mis hermanos, de manera, Señor, que podamos encontrar lo que nosotros necesitamos de pronto en él. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Te pido que sea palabra tuya, Señor, y no sean mis percepciones ni mis conceptos de ninguna manera. Que la palabra, Señor, que se va a exponer en esta tarde sea una palabra que edifica, que sea una palabra que sana, que sea una palabra que da seguridad y que da una palabra que da consuelo, pero, Señor, también que podamos mirar el poder de tu santa palabra, destruyendo todas aquellas cosas que se levantan en contra de la verdad de Cristo, Señor, para que ésta se manifieste en nuestra vida cotidiana. Te ruego, Señor, enormemente bendigas a cada uno de todos los hermanos que en todas partes del mundo están también, Señor, pasando por situaciones de manera, Señor, que ellos necesiten la ayuda pronta de parte de ti. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, y te pido, Señor, que tomes en tus manos el control de este servicio. Sea la palabra de Dios la que prevalezca en todo momento. Y gracias, Señor, te damos por la oportunidad de poder servir en esta congregación hasta cuando tú, Señor, lo consideres bien. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. Si nosotros podremos leer en su casa, les voy a pedirles de tarea que, por favor, si quieren leer los primeros 8 versículos, y ustedes van a encontrar que este es un pasaje absolutamente cristocéntrico. ¿Qué es cristocéntrico? Es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias que revelan la personalidad, el carácter y la identidad de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual vemos a Dios. Entonces, cuando nosotros miremos este pasaje, ustedes en cada versículo encontrarán el nombre de Jesús. Cada versículo encontrarán el nombre de Jesús. Creo que definitivamente, de ninguna manera el hombre puede ser absolutamente independiente de Dios, de ninguna manera. Y creo también que es una necesidad personal que nosotros tengamos la oportunidad de poder enfocar siempre nuestras vidas, de poder alinear nuestras vidas con esa piedra angular que es Jesucristo, en el cual cada uno de nosotros podrá ir verdaderamente creciendo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que fuimos llamados, que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo.
Y este es el tema particularmente de esta tarde, la comunión con Cristo. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar con Cristo? ¿Qué es lo que ha sucedido de pronto en nuestras vidas que pensamos que de pronto tenemos comunión y las circunstancias revelan tremendas necesidades de esta realidad en nuestras vidas? De cómo es que nosotros hemos pensado que lo estamos haciendo, y de pronto la palabra de Dios en su bondad nos da la oportunidad de que nosotros podamos hacer un alto y podamos recapitular y hagamos las cosas como nos convienen, y hacer las cosas como nos convienen es hacer las cosas desde la estricta óptica de parte de Dios. Hermanos, es muy sencillo leer la palabra comunión. Es muy sencillo leer esta simple palabra, pero la realidad, la palabra comunión enfrenta poderosos obstáculos que se levantan para que pueda descansar nuestra vida en las manos de Dios. No es tan sencillo como parece. Entonces la palabra comunión enfrenta grandes y poderosos obstáculos para que pueda descansar en la vida de los individuos esta comunión. Entonces, puesto que la vida del hombre tiene definidos patrones los cuales rigen su vida y expresan el carácter de la forma de ser de a quien uno se debe. En la vida nosotros, en todo momento, en la casa, nosotros de alguna u otra manera como papás tratamos de imprimir nuestro carácter en nuestros hijos. Y aun cuando no sea así, quiero decirles que nuestros hijos en todo momento están viendo cómo es que nosotros nos conducimos con respecto a lo que decimos que creemos, y nuestros hijos entienden. Y muchas veces esas formas de ser, por el amor que le tenemos a nuestros padres, se empiezan a formar, y de pronto resulta que cuando vamos a la palabra de Dios, o la palabra de Dios es revelada en nuestras vidas, encontramos serios problemas, de manera que uno puede entender que ahí es donde decimos: es que es bien difícil. Es que eso no se va a poder. Y es que de pronto no entendemos la realidad a lo cual nosotros fuimos llamados. Y esa palabra comunión enfrenta grandes problemas para que nosotros estemos en comunión con Cristo. Y entonces, nosotros hemos de saber que después de que el hombre pecó, Dios en su infinita misericordia ha buscado día a día a todos los seres humanos para estar con ellos en comunión. Y en Romanos capítulo número 1, versículos del 1 al 3, vamos a mirar el deseo incomprensible de Dios, que vengamos a la comunión con Él, el cual es revelado en el Evangelio desde siempre. Dice la Biblia lo siguiente, Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a leer hasta el 5. El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cuántas cosas revelan estos 5 versículos? De verdad hay un impresionante tesoro de joyas preciosas que definen realmente el carácter del Evangelio. Aquí está revelado el carácter eterno del Evangelio y el deseo expreso de Dios a los seres humanos, de manera que el ser humano pueda tener comunión con Cristo Jesús.
Entonces, es impresionante poder ver cómo es el deseo, siempre ha sido el deseo de Dios, que el hombre entre en comunión con Cristo. Y esto no se puede absolutamente de ninguna otra manera que solamente a través del Evangelio. Y el Evangelio ha de dictar las directrices que cada cristiano ha de tomar en su papel seriamente, de manera que pueda encontrar la profunda seguridad, la profunda paz, el profundo consuelo, la profunda seguridad, la gran provisión y todo el amor estando en comunión. ¿Cuántas cosas roban la comunión? Puede verlo en su propia vida. Puede verlo en su propia familia, puede verlo en su vecindario y puede ver en su comunidad cómo la comunión siempre está brillando por su ausencia. Y hay cosas que rompen la comunión. Entonces, si eso nosotros lo podemos ver en nuestro trabajo, lo podemos ver en casa, lo podemos ver en la familia, es porque existe algo que se llama discrepancia de pensamiento. Una desasociación duramente marcadas de ideas personales y que cada una no tiene el carácter más que de señor, de señorío, y cada uno apela siempre a poner por encima de todo los derechos personales. La vida del hombre ha tenido graves problemas porque el hombre siempre ha estado peleando sus derechos. Hermanos, el derecho del hombre era ir al infierno, morir por el pecado. Pero Dios está buscando al hombre a través del Evangelio. Un Evangelio que está predicado desde antes. Un Evangelio que fue predicado por los profetas. Una promesa llamada Cristo Jesús desde Génesis 3:15 y cumplida en el Nuevo Testamento. Y este Jesús que está en todo momento está buscando que el hombre pueda tener la oportunidad y tenga la oportunidad y el hombre ame y desee y busque y procure tener comunión con Cristo. Eso trae impresionantes beneficios. Hermanos, exponerse a la palabra de Dios cambia las cosas. El exponerse a la palabra de Dios en la dirección de Dios, en la dirección del Espíritu, no en la dirección del entendimiento personal, trae grandes bendiciones. De pronto uno se encontrará con que uno está viendo situaciones verdaderamente difíciles y uno tiene que hacer un alto en el camino y considerar su participación y de la manera que lo está haciendo. ¿Cómo es que lo encontramos? Vamos a estarlo mirando. Hermanos, la comunión siempre encontró resistencia. El Salmo 69, un salmo que habla y un salmo que es una radiografía de la parte personal de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 69, versículo número 4, yo quisiera que ese también de tarea lo leyeran en su casa. Y si ustedes lloran, qué bendición. Si ustedes pueden sentir ese salmo, qué bendición que pueden ser sensibles a las palabras que está diciendo el Salmo 69. Dice el Salmo 69: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen. ¿Cómo? Sin causa. Sin causa. ¿Se han hecho poderosos mis enemigos? Los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Este es Cristo Jesús. Pero el Salmo número 69, pero el versículo número 8 dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Hermanos, ¿cómo se siente una persona? Yo no digo que nosotros seamos asociables, de ninguna manera. Pero qué tragedia es cuando de pronto, por seguir la palabra de Dios, como es en toda su gracia, uno de pronto no encuentra cabida en un lugar o en otro lugar
por la diferente forma de pensar, por la diferente forma de actuar. Hermanos, el hombre no nació para ser un ser absolutamente independiente. Los seres humanos tienen la capacidad de ser gregarios, de ser socialmente comunicados. No nacimos para ser anacoretas de ninguna manera. Y de pronto, hermanos, el hombre se siente identificado con alguien. Y por ejemplo, el mismo Señor no fue identificado por su propia familia. Por los propios hermanos de él no fue identificado. De pronto hasta se escandalizaban de él. Entonces, no tan solo es ahí en el Salmo 69, sino en Juan capítulo número 1, en el versículo número 10, un versículo bastante conocido. Juan 1:10 dice la palabra de Dios: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y de pronto dice también: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Cómo es interesante poder pensar que está en lo de él, y los de él no lo quieren? Entonces de pronto la gente nunca ha procurado, el mundo, los hijos del diablo no han procurado, la gente que vive en pecado, ojo, la gente que vive en pecado no procura. La gente que comete pecado esa busca, pero la gente que practica el pecado no busca a Dios, no quiere la comunión con Dios. La palabra de Dios dice que el hombre que practica el pecado no quiere venir a la luz para que sus obras no sean ¿qué? No sean reprendidas. Entonces, hermanos, es impresionante ver cómo desde que el Señor Jesucristo llegó al mundo, ni siquiera el mundo quiso verdaderamente tener comunión con Él. De pronto, inmediatamente, todo el mundo estaba buscando para matarlo. Entonces, fue complicado no tan solo para los propios judíos, no tan solo para el mismo Señor, sino en el sentido del Señor que la gente no le recibió, sino que también fue complicado aún para los mismos apóstoles el mantener la comunión con Cristo. Andaban con Cristo, pero no tenían una profunda comunión con Cristo. ¿Y esto es por qué? Porque había otras cosas mucho más importantes para ellos que de pronto rompían la comunión con Él. Entonces fue complicado para los apóstoles poder tener en santa paz por medio de la comunión que debió prevalecer en ellos, por medio de conocerle. Y en Mateo capítulo número 8, versículos del 23 al 27, la palabra de Dios dice algo muy importante. Es impresionante, yo les decía la vez pasada, cómo es de dramático que el hombre puede saber de Dios, puede caminar con Dios y puede dudar de Dios. ¿Cómo es eso de verdaderamente tan incongruente? Dice el versículo en Mateo 8, del 23 al 27, dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y vean ustedes la cosa que pregunta. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este? ¿Le conocían o no le conocían? No le conocían. ¿Quién es este? ¿De qué? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este? De pronto, eso resulta muy interesante poder pensar en esta situación. Hermanos, ¿cómo uno anda con Jesús? Y cuando vienen las circunstancias duras de tu vida, que sientes que tu débil barca la está hundiendo las situaciones, y ves que de pronto uno empieza a ver que Jesús está durmiendo cuando tienes problemas en casa,
cuando tienes problemas en la familia, cuando se te ha venido un conflicto, cuando tienes algo que no tenías practicado, algo que no tenías en tu vida, de alguna manera considerado en tu vida. Hay muchas cosas. Mucha gente de repente tuvo un accidente y eso no lo tenía. Y mucha gente de repente tuvo una crisis económica y de pronto no la tenía. Mucha gente tuvo de pronto una pérdida de un familiar y de pronto eso no lo tenía considerado. Y de pronto, el primero que sale rebotando es aquí: Señor, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? El que uno ande con Cristo, el que uno sepa de Cristo, no significa que uno tenga comunión con Cristo. El que venga uno a la iglesia no significa eso. Nosotros quisiéramos de todo corazón que la seguridad que imprime la persona de Cristo, el valor que imprime la persona de Cristo, la seguridad, el consuelo que existe en Cristo, la provisión, uno la pueda sentir, la pueda tocar. Pero no es tan fácil en el sentido, no que no esté dado, sino en el sentido que de pronto nosotros tenemos grandes problemas en cuanto a la carne, porque todavía confiamos mucho en nuestras habilidades y en nuestra particular forma de entender la Biblia. Ojo con eso, en mi forma particular de entender la Biblia. Y Dios, ¿por qué? ¿Por qué no es condescendiente conmigo? Porque de ninguna manera Él ve y piensa que sea honesto, que uno se engañe. De ninguna manera. Entonces, ¿quién es este? Bueno, le están diciendo Señor. ¿Y por qué te estás durmiendo? No se estaba durmiendo, Él tiene control de todo. Dice la Biblia: ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Y hubo grande temor. ¿Están sorprendidos? Hermanos, ¿cómo es posible? Ahora bien, en Marcos 6, del 3 al 6, vean ustedes tantas cosas tan impresionantes que Dios tiene que decirnos. Y la palabra de Dios, siempre, la palabra de Dios no es tapadera de nadie, al contrario, nos ayuda mucho a identificarnos y ver cómo es que las cosas deben de cambiar. Marcos 6, del 3 al 6 dice: ¿no es este quién? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero? El hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas y hermano de Simón. ¿No están también con nosotros aquí, o aquí con nosotros tus hermanas? ¿Y cuándo están diciendo esto? ¿Sabes qué hace la familia del Señor Jesús? Se escandaliza. Y que escandalizarse es incomodarse. De alguna manera sentirse incómodo con que me identifiquen a mí con Cristo. Hermanos, esto no es nuevo que hoy pueda suceder esto, que la gente pueda escandalizarse uno mismo cuando el mismo Pedro de alguna otra manera lo negó muchas veces. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no hubo, fíjense cuánta tragedia sucede cuando uno no reconoce y no tiene una comunión con aquel que deberíamos de verdad buscar la comunión. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No hizo ni un milagro, no hizo grandes milagros. ¿Por qué? Por la gran incapacidad que el hombre tiene de poder tener algo en común con Cristo. Juan 1:46. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret qué? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Hermanos, la gente, de pronto, los mismos cristianos, si de pronto no conocen a Cristo como deben de ser, de pronto no se antoja tener comunión, de pronto no se antoja procurar un devocional, de pronto no se antoja leer la Biblia, de pronto no se antoja hablar con Él, de pronto no se antoja ponerlo en nuestra vida como preeminencia. Y de pronto también es una realidad que nosotros exponemos en nuestras débiles vidas, la carencia de este Jesús, el Señor del cielo. Entonces, si nosotros podemos ver
ustedes van a poder ver en todos esos versículos que leyeron, nosotros podemos ver que en estos versículos uno de los grandes problemas para la comunión y poder disfrutar del Señor, lo cual es todo, ha sido nuestro intelecto. ¿Quién es que de Nazaret puede? ¿No es el hijo de? ¿Sí se entiende? ¿Cuál es el problema? Tratar de entender la Biblia de mi respetable forma de pensar. Eso no funciona. Es en el Espíritu. Si no es en el Espíritu, ni siquiera uno debería de perder el tiempo. Y vamos a ir a enfocar todo esto con una sola palabra. Se tiene que definir cómo es que el hombre puede encontrar una impresionante comunión con Dios. Y su vida está resuelta. Entonces el apóstol Pablo está diciendo esto. Es el razonamiento, es el apelar a la razón, es apelar a la carne, es el apelar a nuestra experiencia, es el apelar a nuestro entendimiento, es el apelar simple y sencillamente a uno como persona. Romanos capítulo número 3, versículo número del 10 al 12, la palabra del Señor está diciendo algo muy importante con respecto a esto, como está escrito. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. ¿Cómo se puede entender la vida desde el punto de vista de muerte? No se puede. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios como debe de ser. No, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese entendimiento nos ha dejado en todo momento fuera de las cosas de Dios, porque nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. Por eso es bien importante cuando uno lee Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo número 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, no dice mañana, tal vez, probablemente, quién sabe, no, es ahora, manda. Este es un mandato, es una determinación de parte de Dios, porque conoce la fragilidad de la vida y la urgencia que el hombre tiene de no perder el tiempo. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, cuando una persona se ha arrepentido, ha cambiado definitivamente su forma de pensar. Arrepentimiento es cambio de mente. Y entonces yo estoy bien convencido de que cuando una persona se arrepiente, tiene una sola actitud. La vamos a decir al último. Entonces obedece. Y entonces no apela a él. Entonces puede creer y entonces camina a cómo es el entendimiento y cómo es la perspectiva del Señor, y entonces lo experimenta y entonces comprueba que es agradable su buena voluntad de parte de Dios para la humanidad, y es un mandato, es una obligación que el hombre tiene que cumplir, que se arrepienta. Ahora manda a todos los hombres del mundo que se arrepientan, que cambien su forma de pensar. La Biblia no se ve desde la perspectiva de este escritor colombiano. ¿Saben cómo se llamaba el escritor colombiano? Es un poeta. Se me fue el nombre ahorita. Gabriel García Márquez. Y no es por ahí. Dice tantas cosas, tiene tanta Biblia, muchas veces algunas de sus novelas escriben tanto y están tan lejos de la realidad de la interpretación. Y por eso, de verdad que de pronto no vale la pena, pero uno tiene que leer hasta basura de vez en cuando. Y lo digo en el estricto sentido bíblico, porque una novela, pues, para el mundo es la gran cosa. Da hasta algún matiz en tu vida de gente con cultura. Pero en el estricto sentido teológico está tan desfasado de la realidad. Por ese sentido no vale la pena. Entonces la falta de la comunión no solo es una expresión de los llamados derechos individuales, los cuales tienen el carácter de soberano, y nos ayuda a definir el carácter de soberano. El hombre siempre pone sus intereses, su forma de pensar como muy respetable.
como difícil de negociar que lo que yo pienso está equivocado, como difícil de lo que yo he decidido lo tenga que cambiar. Y eso nos ha dejado verdaderamente sin tremendas bendiciones que están esperando una sola actitud. Absolutamente nos hemos quedado incapaces de poder someternos al mismo Dios. Somos, gracias hermano. De repente somos cristianos y hermanos, véanse de forma personal, lo digo por mí. Hay muchas cosas que nos cuestan aún someternos al mismo Dios. Pero el deseo eterno de Dios, vean ustedes en Santiago capítulo número 4, es una carta que se está escribiendo y donde mucha gente se siente identificada en el Santiago capítulo número 4 del 1 al 10. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice la Biblia. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y es el mundo el que está infiltrando su forma de pensar. El hombre tiene más comunión con el mundo que con Dios. El hombre vive más como vive el mundo que como dice Dios. El hombre sabe más del mundo que lo que uno debe de saber de Dios. El hombre es especial. O almas adúlteras. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra amigo, escuchen bien, es mi amigo. Tenga cuidado cuando dice que es su amigo. Cuando uno es amigo de alguien, uno hace lo que él dice. Ese es amigo. El que cuando uno hace lo que él dice. Y yo tengo hartos amigos en el mundo, los debería de ver sentados cada domingo en la iglesia. No son sus amigos. Son sus conocidos, pero no son sus amigos. Porque si fueran sus amigos estarían haciendo lo que usted hace cada domingo. Entonces, es interesante ver. Los que decimos que son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Y la gente cuando ama al mundo, vive como dice el mundo, no como dice Dios. Y la comunión con Cristo brilla por su ausencia. Es interesante ver. Nada más vea cuánto le cuesta, cuánto trabajo le cuesta entrar en comunión con Cristo y verá cómo es que uno anda. Usted se conoce, ¿no? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que mora en vosotros os anhela celosamente. Está hablando a los cristianos que tienen el Espíritu Santo, que tienen el poder de Dios, que tienen el Maestro para que nos ayude a guiarnos a toda la verdad, y de pronto uno está yendo por la carne. Pero de mayor gracia, ver Dios y dar gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. El gran problema en la falta de comunión es que el hombre no se quiere someter porque siempre está apelando a sus derechos. No se quiere someter, no quiere hacer las cosas como el Señor dice. Y por eso dice la palabra de Dios, cuando uno se somete a Dios, entonces uno tiene el carácter para poder resistir aún al mismo Satanás. Y el diablo lo único que hace es huir de nosotros. No puedes ir a pelear tú con tu entendimiento que llevas en la Biblia. No se puede. Porque vendríamos nosotros hechos vergüenza. ¿Se acuerdan de aquel hombre en el libro de los Hechos que andaba exorcizando? Que andaba sacando demonios y que le metieron una arpisa, que lo mandó casi desnudo. Y dijo, nosotros conocemos a Pablo. Nosotros sabemos quién es Jesús. ¿Quién es? Una persona que no lleva impresa la palabra de Dios en su vida, con su forma de vivir, no puede pensar ni puede pretender que puede andar luchando contra Satanás, porque Satanás de verdad que tendrá mucho gusto en hacerlo un verdadero circo. Ahora bien, dice la palabra de Dios, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. ¿Dios está muy lejos? No, Dios está cerca. Y uno siempre está pensando que Dios no me oye. No, tú estás lejos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, los que de pronto vienen al templo pero viven como en el mundo. Eso es tener doble ánimo. Dice la palabra de Dios, purificad vuestros corazones. Que esa forma de pensar, esa forma que te ha impreso el mundo, renuncia a eso. No te traerá nada bueno, te llevará a la destrucción. Los de doble ánimo, los que de pronto se sienten gozosos, pero de pronto están haciendo lo que dice el mundo. De doble ánimo, limpiad. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso dice Santiago. Entonces, el apóstol Pablo recibió un llamado para anunciar el Evangelio, que gloriosamente revela a Cristo Jesús. Romanos 1, del 1 al 5, que ya lo leímos. Entonces, en el versículo número 3, en el Evangelio, el tema central es Cristo. Dice la palabra de Dios, del linaje de David, y eso se encuentra, si lo quieren anotar para que lo lean en su casa, 2 de Samuel 7:16, e Isaías capítulo 11, versículo número 1. Y dice la palabra de Dios, según la carne, Mateo 1:1, Lucas 1, del 30 al 33. Romanos 1:6 dice la palabra de Dios. Hasta aquí estamos hablando de el personaje llamado Jesucristo y del Evangelio, de la naturaleza del Evangelio que tiene carácter de divino. Entonces, Romanos 1:6 dice la palabra de Dios, este es otro llamado. Pablo fue llamado para predicar el Evangelio. Usted y yo hemos sido llamados para predicar el Evangelio. La palabra de Dios dice en Pedro, vosotros sois reales, ¿qué? Real sacerdocio. 1 Pedro 2:9, una nación santa, o sea, un pueblo que camina ligero, un pueblo que no tiene tanta porquería cargando. Nación santa, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Hermanos, no tan solo, está bien, yo estaba en la porquería, yo viví en la porquería. ¿Cuántos nosotros vivimos en la porquería alguna vez de nuestra vida? Y Dios desde allá nos sacó para que anunciéis las buenas nuevas, las buenas virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. Una persona que pretende entender a Cristo sigue viviendo en tinieblas, si no es en el Espíritu. Y hay una actitud que vamos a ver al último, que es lo que hace la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esto. Pablo fue llamado, Pablo dice, tiene un llamado, Romanos 1 dice, llamado a ser apóstol. Los cristianos tienen un llamado ¿a qué? A anunciar el Evangelio. Un llamado obligado a anunciar el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros anunciamos a Cristo, mediante su Evangelio decimos que vale la pena. Ninguna persona puede hablar de algo de lo cual no ha tenido una experiencia. Y si una persona no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, no puede hablar de eso, tiene toda razón. Entonces, hermanos, dice Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros, ¿qué? Llamados, escuchen esto, a ser de Cristo. Cuando usted está leyendo esto, llamados a ser de Cristo, es que no eran de Cristo los romanos. Pero estábamos llamados, esos que después aceptaron a Cristo y ahora son llamados a ser de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 11 hasta el 22. Vamos a leer un poquito, pero pues a eso venimos pues. Efesios 2. Efesios 2, del 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros erais ¿qué? ¿Vosotros los qué? Los gentiles, escuchen bien, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la ¿qué? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir la palabra gentil? Los romanos eran gentiles. La iglesia de Filipo era gentil.
Pero la palabra gentil quiere decir sin promesas, sin pacto, sin bendición. Éramos gentiles. Pero ahora Él nos hizo de Cristo. Y ahora tenemos que la palabra de Dios va siguiendo hablando de eso. Y dice la palabra de Dios más adelante allá en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni tampoco advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo no soy diferente. Un gentil es uno que está alejado de las promesas, de los pactos, de los compromisos, de todo está alejado de Dios. Pero una persona que ha aceptado a Cristo ahora tiene esa gran bendición. Por eso es importante que usted entienda esto, que ahora tenemos gran bendición y ahora nosotros podemos tener comunión con Cristo. Por eso dice en el versículo que vimos al principio, de 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Este versículo enfatiza la fidelidad de Dios, del que es el alfa y la omega, el que no cambia, el que no tiene ni principio ni fin, sino que es eterno. Dios es fiel. Eso debe de quedar bien grabado en nuestro corazón para que lo guarde a usted irreprensiblemente. Si usted entiende que Dios es fiel, usted de pronto en las circunstancias en las cuales usted se encuentre, lejos de ver tragedia, lejos de ver desgracia, lejos de ver desánimo, su corazón estará agradecido con Dios, porque Dios le está mostrando y le está enseñando que de pronto no se hacen así las cosas y que de pronto le dará el sentido correcto mediante la palabra de Dios, porque está en comunión con Cristo. Por eso no hay desánimo en el cristiano. Por eso el cristiano no practica el pecado. Por eso el cristiano tiene seguridad. Por eso el cristiano, aún en medio de la tribulación, tiene tremendo gozo, porque está con Cristo. Si tú estás cerca de Cristo, ¿qué te falta? ¿Qué te podría espantar? El petate del muerto, por favor. No sucederá nada de eso. ¿Cuántos y cuántos problemas? ¿Cuántos y cuántos problemas que se levantan en la vida podrían fenecer a nuestros pies, como sucumben las fuertes olas del mar sobre la playa, si tan solo pudiéramos comprender cómo es estar en comunión con el Señor? ¿Qué te espantaría si tan solo pudieras saber qué significa, cómo es estar, cómo quiero estar en comunión, de qué manera puedo estar en comunión con Cristo? Nada sucedería. Estarías parado sobre la roca. La palabra de Dios dice que vienen vientos, viene tormenta, viene lluvia, pero estás en la roca. ¿Qué puede espantar si estás en comunión? ¿O qué sería, hermanos, si estas palabras no fueran otras palabras de un servicio más en mi vida? Qué poderosa sería mi vida y qué gloriosa sería mi realidad al tener la conciencia de que he sido llamado de parte de Dios, de que tengo un llamado de parte de Dios a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y qué bueno sería decir, como está diciendo el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo número 3, cuando uno está diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es tener comunión. ¿Sabes cuántos problemas vienen a tu vida? Problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, problemas circunstanciales, problemas de desánimo en la congregación, problemas de desasociación de ideas en la casa, los papás estamos peleados con los hijos contra los padres, de pronto en la congregación priva ese ánimo feo. ¿Qué podría suceder cuando un cristiano está en comunión con Dios? Nada de esto sucede. ¿Por qué? Porque hay una actitud que se necesita para poder alcanzar todo esto. Hermanos, ¿qué te ha espantado en la semana? Que de pronto dices, yo no puedo hacer esto, yo no voy a poder contra eso. Dios, ¿dónde estás? Mira cómo las olas están tratando de ahogar mi barca. ¿Dónde estás? ¿Estás dormido?
tenido problemas en la semana? ¿Que le han hecho pensar que su Jesús está dormido? Sea honesto. De pronto eso falta también. Hoy, aunque todo el mundo existen, hermanos, escuche bien, hoy en todo el mundo existen hombres y mujeres que aman a Dios. Es muy común que en tiempos de crisis se llenan de afán, se llenan de angustia, se llenan de irritabilidad, se llenan de inestabilidad emocional, exponiendo solamente con esas actitudes que su confianza descansa en su carne y no en Cristo Jesús. ¿Sucede eso? En todos lados, menos aquí. Que se niega, esa carne que se niega a ser crucificada para que permita exponer el poder del Espíritu que vive en nosotros desde el día en que nosotros creímos. Cristianos que deberíamos de tener una profunda comunión, de pronto la carne está metiendo las manos. La falta de comunión se expresa en angustia, la falta de comunión se expresa en ansiedad, la falta de comunión se expresa en enfermedades, la falta de comunión se expresa en desobediencia, la falta de comunión se expresa en rebeldía, la falta de comunión se expresa en impaciencia, la falta de comunión se expresa en zozobra. Y todo eso solamente es una expresión de la carne. La falta de comunión expresa la falta de confianza, la falta de seguridad, la falta de compromiso con Dios, pensando que tal vez en eso Él no pueda ayudarnos. Es muy común saber que la palabra de Dios, pero no mostrar el poder. Y cuando esto sucede, valdrá la pena considerar mi forma de usarla. Cuando todo, y yo estoy usando la palabra y estoy queriendo entender la palabra y todo parece que está al revés, vale la pena pensar, ¿es en el Espíritu o es en mi entendimiento? Los versículos que vimos, todos apelaban al entendimiento y a la razón común. Quiero terminar este servicio y dejándole en sus manos la responsabilidad de cómo es que se mantiene una comunión con Dios, en donde la ansiedad, la angustia, la carne y todas las dudas, el afán, el coraje que uno de pronto tiene, la rabieta que de pronto uno hace, la defraudación que uno de pronto experimentó, todo eso se va a la basura. ¿Cuál es esa palabra? Se las diré. Vea otra vez Romanos 1. Todo este mensaje fue para llegar a una palabra. Romanos 1, la segunda palabra. Pablo, siervo. El que no es siervo, le cuesta trabajo, de verdad, la comunión con Dios. Porque uno está penando. Un siervo no rezonga, un siervo obedece. Un siervo no dice, sí, tú dices esto, pero yo creo esto. No, Señor, el siervo, sí, Señor. Si dice el Señor, haz esto, va y qué. ¿Cuestiona? No cuestiona. Tienes que hacer, sí, Señor. ¿De qué manera? De la que tú me digas, Señor. Y es como la Biblia dice. Tan difícil es entrar en comunión con Dios. Sí, andarán dos juntos si no están de acuerdo. No se puede. Así, o yo me trinco, o yo me fajo y me pego a Dios, obedeciéndole en todas sus locuras. Porque muchas veces lo que Dios hace son verdaderas locuras a mi entendimiento. O hago eso, o me la paso mal. Cuando yo estoy con Dios, cuando usted está con Dios, diciéndole lo que tú quieras, aunque ande en valle de sombra, yo voy contigo. Si tú me mandas, a mí me da miedo, pero si tú dijiste, ya dejé las huellas marcadas, quiero que camines por ellas, son pasos seguros, yo voy a ir por ahí. ¿No dice eso primera de Pedro? Hermanos, de pronto tenemos duda y estoy dando la palabra. Tú da la palabra, olvídate de lo que va a suceder, déjaselo en las manos de Dios, solamente haz lo que tienes que hacer. Cosas cambian. Hermanos, de pronto uno podría decir, híjole, y qué tragedia. Yo podría preguntar, ¿y de qué habla el miércoles?
¿Y de qué habla el miércoles? ¿Cuál fue el pasaje? Y uno de pronto puede decir, hermano, pues yo tanto tiempo que me la paso y soy bien burro, me la tengo que pasar estudiando casi los 2 días que tengo, porque de plano a mí no se me da lo de la tengo que estar en comunión con Dios buscando. Pero Señor, mira que se les olvida el versículo, se les olvida el pasaje, se nos olvida de qué hablé. No, hermano, uno de pronto empieza a ver diferente. Al principio podría ser así, pero de pronto tú ves que la vida de los hermanos de pronto se les olvidó, pero de pronto tú ves que la iglesia está creciendo, que la iglesia está haciendo. El diablo siempre te quiere hacer ver los pequeños defectos. Pero no, ¿qué tiene que ver? Lo maravilloso que ha sido Dios con toda la iglesia. De pronto siempre Satanás quiere ver los pequeños defectos. Y esos pequeños defectos hacen que las cosas maravillosas de la congregación uno no las vea. Y de pronto uno dice, Señor, que no tiene tanto caso, que no sé qué, nada de eso. Uno tiene que decir, Señor, yo te sirvo. Y lo que tú digas está bien, lo voy a hacer como tú digas. De pronto uno, hermanos, podría desanimarse en la carne. De pronto podría haber un problema que me golpee. No, gracias Señor, porque este problema me está diciendo que en esta área me falta crecer y vamos a ir adelante. Tú dime cómo y ya está. Entonces las cosas cambian. Ya no se desanima uno. Ya no uno se está temblando por el rumor. No, nada pasa. Entonces, qué bendición. ¿Qué tengo que hacer? Siervo. Y siervo es ser esclavo de Dios a voluntad propia. Puede ser que uno se rebelde con Cristo. Entonces hay situaciones duras. Pero uno puede ser siervo y eso es el esclavo a voluntad para servir a Cristo. Y uno va a anunciar el Evangelio. Y todo lo que suceda debe usted dejárselo en las manos de Dios. No trate de ayudarle. Haga su obra con gusto. Abra su obra con gozo. Señor, estoy haciendo con todo mi amor lo que tú me mandaste hacer y las cosas vendrán cada día bien. Esta iglesia cada día irá sobre las olas de la sociedad, de verdad, ganando, siempre ganando. Estamos diseñados para ganar, no estamos diseñados para perder, estamos diseñados para ganar. Hermanos, que Dios les bendiga.